toda la gente hace cuando no tiene idea de qué podría hacer, pues pues vamos a agregarlas nada más, ¿no? Pero antes de hacer eso, vamos a ver los datos. Entonces vamos a, eh, digamos, a usar una de las gráficas que ya hemos usado, el diagrama de dispersión, pero vamos a analizar si nos va a servir cuando tenemos más variables o qué nos puede dar esta grafiquita, ¿no? Entonces, esta sería la gráfica para este conjunto de datos. Se le llama una matriz de diagramas de dispersión. Y entonces, en este eje, por ejemplo, como aquí está X1, pues aquí tenemos lo correspondiente a X1. Aquí está Y, entonces estaría en este eje. Y esta grafiquita nos está mostrando la asociación entre X1 con Y. Si solo nos fijamos en eso, es como lo que hacíamos en regresión lineal simple. Algo de forma, vamos a decir, una relación solo entre Y y entre X1. Y si vemos la nube de puntos, pues parecería que sí se cumplen, de hecho, hasta los supuestos de regresión lineal simple, que era como, pues más o menos la misma variabilidad y quizás una relación lineal entre X1 y Y. Eso mismo puedo hacer, pero ahora si me fijo aquí está X2, aquí está en este, digamos, eje que está en esta gráfica que está del lado superior derecho, y aquí tengo también a Y. Entonces, si ahora yo analizo cómo se ve la asociación de X2 con Y, pues también parece que hasta se cumplían los supuestos de un modelo de regresión solo con X2. Y aquí viene lo primero que vamos a tener que enfrentar. Cuando tenemos dos variables y la queremos meter en un modelo juntas, X1 y X2, pues esta gráfica ya no nos va a decir tanto, porque ya necesitaríamos hacer una gráfica como en tercera dimensión para ver, bueno, y X1 y X2 cómo están, cómo se mueven, etcétera. Estaríamos hablando ya de quizás un hiperplano, ya no es tan fácil como con solo observar estas gráficas, ¿no? Eso es lo primero como que uno hay que entender, aunque si bien pues estas gráficas univariadas algo nos dicen, ¿no? Nos dicen, pues a lo mejor de forma marginal, X1 sí ayuda a modelar la variable Y X2 también, ¿no? Tenemos otra grafiquita aquí, esta que está en medio del lado derecho. En este caso, ¿qué nos dice esta gráfica? Bueno, pues aquí tenemos a X2 y en el eje de las Y tenemos a X1. Pero lo importante que quiero que observen aquí es una relación muy fuerte entre X2 y X1, casi perfecta. ¿Y eso qué va a representar en los datos? ¿Cómo se va a ver eso en un modelo? Eso es parte de lo que quiero que analicemos el día de hoy con este ejemplo. Es parte de lo que en muchos textos van a encontrar como colinealidad, es decir, pues hay una asociación muy fuerte entre las variables x1, x2 hasta xp. Y entonces eso que puede traer de repercusión en el modelado. Entonces esto, digamos, lo vamos a conservar, ya lo estamos observando aquí, pero ahora nos vamos a ir al modelo, ¿no? Y a ver qué observamos de lo que aquí más o menos ya vimos. Solo es un análisis exploratorio. Recuerden, las gráficas solo nos ayudan a tener una intuición de qué pudiera estar pasando. El modelo que vamos a revisar, el primero, tiene un nombre en particular. Se le llama modelo de efectos principales. ¿Qué es un modelo de efectos principales? Porque voy a estar usando digamos, ese nombre constantemente. Es un modelo donde voy a meter a las variables como están en la base de datos y solo las voy a meter de forma individual, sin hacerles nada. Ya verán más adelante, pues que esto puede cambiar, ¿no? Por ahí hablaremos con interacción, etcétera. Pero este es el modelo más sencillo. Entonces, tal cual como viene, pues la variable así la voy a meter en el modelo. Tantas variables como vengan, pues así las voy a meter con su respectivo parámetro beta. Entonces, vamos a empezar con ese modelo.
No significa que sea el mejor modelo o que ese es el que vaya a servir, pero pues vamos a empezar con ese para ir como teniendo un poquito de idea de cómo vamos a ir trabajando y después cómo extender, qué nos puede dar la salida, etcétera. ¿Sí, Daniel? Profe, en la gráfica donde tenemos varias sí, gráficas, la independiente sería X2, bueno, en la de en medio de la última columna. Y ¿Esta? no, la dependiente sería, ajá, ahí la Bueno, independiente sería X2 y la dependiente X1, algo así sería la relación. mm, pues en el eje de las X2, perdón, de X tienes a X2 y en el eje de las Y tienes a X1, que son los que corresponden según el nombrecito de aquí. No hay como tal como cuál es independiente o dependiente, sino recuerden que esto nada más es como una asociación. Si los puntitos están como muy sobre la diagonal, pues estaría yo diciendo a X2, pues se parece mucho a algo de X1. O en otras palabras, si yo conozco X2, casi que conozco a X1. O viceversa, si yo conozco a X1, casi que conozco a X2. Aquí, ¿por qué sí podemos jugar así? Porque tanto X1 como X2 simplemente son variables, vamos a decirlo, explicativas para nosotros. En estas gráficas, pues Y siempre era el interés, ¿no? Entonces ahí sí tenía un nombre en particular y era la variable que nos interesaba, etcétera. Pero aquí nada más es como un análisis exploratorio de asociación entre X2 con X1. ¿Sí? Ya, gracias. Ok. Entonces regresamos aquí al modelito. Vamos a ajustar el modelo más sencillo, como les mencionaba, efectos principales. Y lo primero que quiero que se den cuenta es que realmente no vamos a cambiar mucho de la forma en la que usábamos la función LM. Vamos a agregar aquí X1 y ahora vamos a poner un más y todas las variables que queramos agregar. Entonces, en este caso, pues solo queremos agregar a la X2 y sería simplemente hacer esto. Y esto ya estaría ajustando un modelo que reflejaría esta ecuación teórica, beta 0 más beta 1 por x, que es la primera variable, más beta 2 por la variable x2. Vamos a realizar el ajuste y vamos a ver el summary, a ver qué cambia y qué podemos observar. Es igual o es diferente, pues mira, se parece demasiado a la salida que ya teníamos en regresión lineal simple. Entonces realmente no hay mucho cambio. Seguimos con esta parte que existe de coeficientes y aquí sí lo que se puede observar es que ahora voy a tener pues más renglones, tantos como el número de variables más uno. ¿Por qué más uno? Porque siempre va a estar este renglón que es el de beta 0 y después viene el del beta que multiplica esta variable que en la notación para nosotros es beta 1 y el del beta que multiplica a esta variable x2, que sería en este caso el beta 2. Y ahora sí voy a empezar a mencionarles que cada una de estas pruebas de aquí son pruebas individuales y eso es sumamente importante que lo entiendan para que puedan eh, evitar errores. Y cuando yo hablo que son individuales es de esta salida de la de coefficients, jamás puedo mezclar resultados que yo pueda inferir sobre los p-values que están aquí. Eso no se vale. Si yo voy a leer un p-value de aquí, tiene que leerse por separado y solo lo que ese p-value me puede decir. Y se acabó. No puedo mezclar nada de conclusiones usando los p-values de aquí. Son pruebas individuales. Y entonces vamos a empezar, ahorita regresamos a esto porque son pruebas individuales y qué significaban, pero vamos a empezar con la primera prueba que es la prueba más importante que estábamos revisando para, digamos, el caso de regresión lineal múltiple, que sería la prueba F asociada a la tabla NOVA. El p-value que corresponde a la prueba sería este. La lectura es la misma que vimos en regresión lineal simple. Entonces, como el p-value es muy chiquito,
voy a decir se rechaza H0. Pero vamos a ver, pues, quién es H0 en este caso. Entonces, para el modelo con el que estamos realizando el ajuste, lo voy a escribir. Tenemos la esperanza de Y, dado X1 y X2, y se ve como beta 0, beta 1, X1, más beta 2, X2. Con este modelo estamos trabajando en este momento. La prueba F para el caso que estamos trabajando sería H0, son los betas asociados a variables iguales a 0. Entonces, en este caso, beta 1 igual a 0 y beta 2 igual a 0. Eso es lo que está en H0. Recuerden que aquí es como un y. Pasa esto y pasa lo otro al mismo tiempo. Y en la alternativa tenemos beta 1 diferente de 0 o beta 2 diferente de 0. Y ese o puede pasar nada más que beta 1 sea diferente de 0, pero beta 2 podría ser 0. Al revés, beta 2 diferente de 0, pero beta 1 diferente de 0, o los dos diferentes de 0. Y a veces eso en las notas lo escribimos como al menos uno de los betas es diferente de 0, ¿no? Entonces ese es el contraste que estamos realizando en este caso. Considerando entonces este contraste, me voy a regresar aquí y lo que nos dice la salida del p-value pues es rechaza H0. Entonces, estamos rechazando esta condición de aquí, que al mismo tiempo sean 0, y por lo tanto pasa algo de la alternativa. Podemos concluir la alternativa, ya sea que beta 1 es diferente de 0, o que beta 2 es diferente de 0, o los dos son diferentes de 0, ¿no? Este es, digamos, lo que tienen estas pruebas asociadas a la prueba lineal general, en particular esta de la tabla NOVA, es cuando yo rechazo, no tengo claridad qué fue lo que hizo que se rechazara H0, pero sí me está diciendo se rechaza la condición en H0. Entonces esa es la primera prueba que tendríamos que hacer. ¿Por qué? Porque si no se rechazara, pues, ¿qué implicaría esta condición de en H0? Si no se rechazara, implicaría que el modelo plausible, pues podría ser de este estilo, donde no entra ni X1 ni X2 al modelo. Y entonces, pues como yo no tengo evidencia de que alguna variable me ayude, pues hasta ahí llegaría el análisis, ¿no? Diciendo, pues ya, no hay más que decir, no encuentro un efecto de asociación de X1 o X2 con la esperanza de Y. Esa sería como la primera prueba, les mencionaba, es una de las más importantes y con las que iniciamos generalmente nuestro análisis. Entonces, esta es la primera lectura. Eso es lo que aquí está, digamos, también en la parte del script. Y ahora sí, como ya se rechazó, entonces viene el uso de las pruebas de aquí. Seguramente me empezaré a preguntar, ¿y las dos variables me sirven o solo me sirve una? ¿Por qué se rechazó H0? ¿No? Y eso es lo que tenemos que empezar a contestar en estos modelos de regresión lineal múltiple. Y lo primero que hay que notar entonces son qué significan la salida de lo que viene en el summary sobre coefficient para que nosotros tengamos una idea más clara de qué está pasando ahí. Entonces, si ustedes recuerdan, lo que dice, por ejemplo, esta entrada es la estimación. Siempre la columna estimate es el numerito, ya es la estimación de beta 0. En este caso, entonces, sería beta 0 gorrito. Entonces, voy a tratar de aquí escribir. Entonces, tenemos como la tablita de coefficients. La primera columna es los betas gorritos, es decir, la estimación. Recuerdan, el beta J es el parámetro que quiero estimar y cuando yo le pongo gorrito es ya el número, ya la estimación con la que estaría dándole el valor de acuerdo con los datos. Entonces, esta es la primera columna. Luego viene Standard Error. Ese habíamos dicho
que era la raíz de la varianza estimada del estimador del que estamos trabajando, del beta con el que estamos ahorita trabajando. También ya en términos de estimación, ya estamos usando los datos y por eso es que viene un numerito aquí. Luego viene estas dos columnas que es el t-valor, un t asterisco en la nota lo habíamos puesto, y un pi-value. Y esos son a los que les quiero poner mucha atención. Entonces, viene aquí una columna de t, la estadística ya evaluada y un pi-value. Pero ahora lo importante es sobre qué. Y entonces aquí lo importante es cada renglón se lee de la siguiente manera. Se está haciendo qué prueba. H0, beta J es igual a 0, donde el J es el renglón asociado sobre el que estoy trabajando, contra la alternativa beta J diferente de 0. Y esto es bien importante, otra vez voy a recalcar, son pruebas individuales. ¿Y por qué quiero recalcar eso? Vamos a poner en este caso atención a uno de los renglones para que podamos trabajar. Voy a ponerle atención al renglón que está asociado, en este caso, a X1. Sobre ese voy a trabajar. Entonces, en este modelo, el renglón estaría asociado al parámetro beta 1. Y entonces, si yo me fijo en este p-value que es 0.288, yo diría no se rechaza H0, pero vamos a escribir las cosas para que queden claro. Entonces, yo estaría haciendo la prueba H0, beta 1 es igual a 0 contra la alternativa beta 1 diferente de 0. Ahora, voy a escribir el modelo para que se vea qué significa esto que estoy haciendo. Ya lo comentábamos la sesión pasada, pero para que quede explícito con este modelo. Entonces, ese era mi modelo con el que empecé a realizar el ajuste. ¿Qué significaría si H0 fuera cierto? Es bien importante que ustedes lo identifiquen. Si fuera cierto que es 0, pues esto se iría del modelo y entonces yo podría decir que el modelo reducido sería simplemente beta 0 más beta 2 x2. Y entonces lo que yo estoy haciendo aquí cuando hago esta prueba de hipótesis es preguntándome si me conviene este modelo completo que incluya X1 o me conviene este modelo reducido que solo tiene a X2. Y es lo único que hace esta prueba. Entonces, si yo digo no se rechaza H0, entonces es porque es plausible este modelo. Y en otras palabras, ¿qué significaría? Que dado que está X2 en el modelo, la variable X1 ya no me agrega información adicional para modelar la esperanza de Y. Y eso es lo que nos pasó ahorita. Con este pi-value, yo no rechazo H0. Y entonces puedo concluir esto, que dado que está X2 en el modelo, X1 la podía dejar fuera. Y esa sería la conclusión solo de ese renglón. ¿Sí se entendió? Sí, profesor. Ok, ahora vamos a ver por qué podría causar esto confusión y por qué hay que tener cuidado. Ese era solo ese renglón. Ahora, y si leo el otro renglón, este otro renglón solo es sobre beta 2. Y entonces, pues resulta que ahí el p-value también es 0.81, mayor que la significancia, y entonces yo diría, pues no se rechaza H0. Entonces voy a escribirlo para que se vea. Entonces el siguiente renglón está haciendo la prueba H0 beta 2 igual a 0 contra la alternativa beta 2 diferente de 0. Nada más que hay que tener cuidado otra vez. ¿Qué significa que sea cierto H0 ahora? Que el modelo reducido ahora quitaría la parte donde aparece beta 2 y entonces quedaría como beta 0 más beta 1 x1. Y ahora lo que estaría haciendo es comparar este modelo
contra el modelo completo. Ahora estoy diciendo no se rechaza H0, quiere decir que es plausible el modelo reducido. Y en otras palabras, ¿qué estaría diciendo? Que dado que está X1 en el modelo, la variable X2, pues no me agrega información. Pero noten aquí en las dos pruebas, yo estoy haciendo algo condicional. Dado que está algo en el modelo, entonces puedo decir algo sobre la otra variable con la que estoy trabajando. Siempre las pruebas que salen en el summary sobre coeficientes son pruebas individuales y condicionales al resto de variables. Siempre es así. Entonces, esta que era sobre X2 es, estoy analizando si X2 me agrega o no información dado el resto de variables. Y viceversa, si me estuviera analizando la de X1 es, quiero analizar si X1 me agrega información dado el resto de variables en el modelo. Y eso es lo que hay que entender y tener mucho cuidado de esta salida. ¿De esto hay dudas o comentarios? De momento no. Ok, entonces me voy a adelantar. Al final de este script viene el error más común que cometen muchas personas cuando están analizando este tipo de modelos. El error más común es que leen esta salida como si se pudieran mezclar las conclusiones, como si, mira, aquí está este p-value y este p-value. Y entonces, como los dos p-values son mayores que la significancia, quiere decir que este beta es 0 y este beta es 0. Imaginen qué significaría eso. Significaría que en el modelo completo, estas dos podrían ser 0. Pero eso no es lo que está haciendo esas pruebas. O sea, yo no puedo mezclar las cosas que yo estoy observando en la salida del summary. Siempre se leen de forma individual. Y aquí, de hecho, estos datos son para que se vea la incongruencia. A ver, la prueba no va justo hacia la prueba de si de forma simultánea beta 1 y beta 2 eran iguales a 0 y la rechazó. Dijo, al menos es uno diferente de 0. Mientras que si yo cometo este error, pues estaría diciendo ninguna variable me agrega información en el modelado. Entonces ese es un error sumamente común y se da porque las personas tratan de leer de forma conjunta esto que está aquí y no tienen o no tienen ese cuidado de entender que esta salida es renglón por renglón y son pruebas individuales. No más, no se vale mezclar lo que me dice o lo que yo estoy trabajando con cada renglón y no se vale porque, como ahorita les mencioné, cada renglón me da cosas condicionales al resto de variables. Entonces, yo aquí en este p-value estoy diciendo este beta es 0, pero dado que está el resto de variables en el modelo. Y lo mismo sería sobre este. Este puede ser 0, pero dado que el resto de variables están en el modelo. Y entonces ese dado es bien importante que no se les olvide. Es donde está el error, vamos a decirlo, donde la gente se les olvida es que estas pruebas son dado el resto de variables. Entonces, nunca se pueden mezclar. Obviamente, esa es pregunta de examen, porque se les voy a tratar de poner algo ahí para ver si se equivocan. Pero esa es la razón. No puedo mezclar lo que salga aquí porque son pruebitas de solo un beta a la vez. ¿Hay alguien? Creo que alguien iba a preguntar algo. Sí, profe, no se supone que solo rechazamos si es menor a la significancia y ahí no son menor a la significancia. Por eso Por eso. no se rechazan y entonces dirías que este
puede ser 0, pero solo ese. Así ya, gracias. Ahora, si se rechazara, ¿qué significaría? Recuerden que estoy comparando este completo contra este reducido. Si yo estaría rechazando, quiere decir que adicional a X2, sí me sirve meter a X1. O sea, es como ahora es, dado que estaba tu modelo como que estabas poniéndolo de referencia, si tú rechazaste, quiere decir que adicional a X2, X1 me agrega información, ¿no? Y otra vez, es algo agregado condicional en el resto de variables. ¿Qué efecto tiene cierta variable dado el resto de variables en el modelo? Por eso siempre les recomiendo que cuando hagan estas pruebitas pongan como el modelo reducido, que sería, si fuera cierto H0, ¿cuál sería el modelo reducido? Y entonces esa es la referencia y entonces analicen. ¿Qué quiere decir H0? Si fuera cierto, pues este. Y si se rechazara, pues este, ¿no? El que me agrega, o sea que además de tener esta parte de la ecuación, necesito esta parte que estaba aquí. Y bueno, pues eso sería, digamos, lo que tenemos aquí. Ahora, vamos a tratar de ver, y entonces, ¿qué hacemos con un modelo como este? Donde una prueba nos dice, puedes quitar a X2 siempre que dejes a X1. Y la otra diría, podrías quitar a X1 siempre que dejes a X2. Y ahí es donde viene algo que se le conoce como selección de modelos en regresión lineal múltiple. No es tan sencillo porque siempre las pruebas son dado el resto de variables. Y entonces lo que uno podría hacer es, bueno, si estos son los resultados de las pruebas, pues yo podría ajustar pues los modelos, ¿no? En este caso, por ejemplo, un modelo en el que responde a, podría quitar X1, dado que está X2 en el modelo. Entonces, pues vamos a ajustar el modelo que solo tiene a X2. Este es una, digamos, respondiendo a este pi-value y solo a ese pi-value, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se ve ese modelo. La prueba nova, que en este caso solo hay un beta, se rechaza y es como si regresáramos a regresión lineal simple, donde solo hay un beta 0 y un beta 1, en este caso asociado a X2. ¿Qué pasa si ahora le hago caso al otro renglón? Es decir, quitar a X2. Pues tendría que ajustar el que tiene a X1. Vamos a correrlo. Y pues aquí también es significativo. Solo tenemos un beta y parece mucho a regresión. Y entonces siempre la pregunta cuando sucede esto es, ¿y cuál usamos? ¿Qué modelo es el que nos conviene? ¿El que tiene dos variables? Pues porque al final pues era significativo en el sentido de que había algo que ayudaba a modelar a la esperanza de Y, o ya los reducidos que responden pues a lo que fui observando ya cuando vi los betas individuales, este o este. Y bueno, ahí hay varias formas de trabajar para tomar decisiones. En regresión lineal simple existe, y este no lo habíamos visto antes, esta cosa que se llama R cuadrada ajustada. ¿Qué es la R cuadrada ajustada? Pues es una modificación del coeficiente de determinación que nos ayuda a ordenar modelos que tengan diferente número de variables y compararlos. Nos gustaría el modelo que tenga la R cuadrada ajustada más grande. Y en general, pues esta R cuadrada ajustada lo que hace es similar al coeficiente de determinación, pero te voy a penalizar si metes variables de más. Entonces no se vale nada más meter variables porque sí, sino tienen que ser variables que nos sirvan. Entonces van a aparecer este índice mucho al A y C o al B y C que ya vimos en regresión lineal simple y otra vez van a aparecer. Entonces vamos a comparar en este caso las R cuadrada.
El de este modelo es punto 47. El de este punto 4004. Y el de este es punto 4013. Entonces aquí, si lo termino aquí es punto 401, punto 400 para que sea más fácil, y punto 407. Quiere decir que el más grande es este, y si me voy como en un índice, dado que los tres modelos son significativos, pues parece que el modelo que me convendría usar sería en este caso el que solo tiene a X1. Los tres modelos salieron significativos. Quiero que lo noten, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es el resultado de la prueba F asociada a la tabla NOVA, pero pues como los tres son posibles de usar, pues me quedaría con este, dado ese criterio del coeficiente de determinación ajustado. Ahora, nosotros también hemos usado los A y C, y yo puedo calcular el A y C de estos tres modelos para compararlos. Entonces voy aquí a ajustar, vean, estoy ajustando cada A y C, los voy a poner juntos para que los tengamos, y en términos del A y C, esta métrica nos diría, se prefiere el A y C más chiquito, que en este caso otra vez va a ser asociado a este modelo que le llamé FitRed 2, que solo tiene a X1. Otra vez vuelve a ser el preferido, en este caso, con el criterio A y C. Y si quisiera usar el B y C, porque es el otro criterio que tenemos, no siempre coinciden, pero en este caso también coincide con que sería preferible usar el modelo que solo tiene X1. Entonces, esto va a pasar muchas veces, hay que tener mucho cuidado. Casi siempre que vamos a realizar este tipo de varios modelos es porque cuando tenemos esta, vamos a decir, esta situación, pues podríamos usar el modelo completo o usar los modelos ya reducidos. ¿Por qué reducidos? Pues porque era plausible dado lo que salían en algunas pruebas con las que ya estaríamos, digamos, trabajando y contestando esto de, ¿y si nos sirven todas las variables? O sea, se rechazó H0, pero todas las variables nos sirven. Y ahora un poquito de explicar qué pasó aquí. Pues aquí lo teníamos casi la explicación. Este es un conjunto elegido específicamente, que si se dan cuenta era el reflejo de lo que teníamos en esta gráfica. Teníamos que X2 estaba muy asociado con X1. Entonces, de alguna manera, si yo conocía X2, conocía X1, ¿no? O sea, casi que me daba lo mismo. Y es lo que se reflejó aquí, que pues cuando yo estoy analizando Y, pues ya meter a X2 no me agregaba mayor información, que era solamente conocer a X1 o viceversa. Conocer a X1 ya no me agregaba mayor información si se tenía X2 en el modelo, ¿no? Eso es lo que estamos viendo como resultado. ¿Hasta aquí dudas o comentarios? Entonces espero que se haya entendido. Vuelvo a recalcarlo, del summary, nunca vayan a mezclar los resultados de la salida, porque entonces los pueden llevar a cometer incongruencias como la que se podría ver con esta prueba y esa posible mezcla de cosas que están aquí, ¿no? Entonces una dice se rechaza y la otra no se rechaza, y obviamente en este caso la que está mal es la que no es la prueba específica para hacer algo simultáneo, ¿no? Por eso es eso que mencionábamos la sesión pasada. Hay que hacer pruebas simultáneas cuando las condiciones tienen que pasar con un y. Quiero que pase esto, y entonces tengo que buscar algo específico para eso. Bueno, ahora lo que vamos, como aquí dice en el script, a checar rápidamente son algunos aspectos computacionales que tienen que ver con el uso de las pruebitas de hipótesis, etcétera, y el paquete Mulcom. Ustedes ya han estado practicando con este paquete, entonces vamos a ver, por ejemplo, que nosotros podemos replicar
la prueba asociada a la tabla NOVA, que recuerden es este p-value que está aquí, usando Mulcom, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues otra vez, vamos a notar que H0 para esa prueba era que beta 1 era igual a 0 y beta 2 es igual a 0. Y entonces esto es como para practicar esto de la matriz K. Entonces, si yo me regreso, la prueba que teníamos, la prueba F, era esta que está aquí. Y entonces recuerden que la matriz K, ¿cómo se define? Para yo usar la notación de la prueba lineal general. Yo tengo que tener tantos renglones como condiciones estén en H0. Entonces tengo 1 que es beta 1 igual a 0 y 2 beta 2 igual a 0. Entonces voy a tener 2 renglones nada más en la matriz K, ¿no? Entonces lo voy a dividir así para que se vea 2 renglones nada más. Y luego, ¿cuántas columnas? Las columnas siempre son el número de parámetros en el modelo. Entonces en este caso es beta 0, beta 1 y beta 2. Entonces lo voy a poner aquí. Tengo una columna para beta 0, otra para beta 1 y otra para beta 2. Solamente 3 columnas. Y entonces ahora tengo que recordar que siempre, como las entradas que aparecen aquí, son los valores que en una combinación lineal multiplican a los betas. Entonces, este sería, para que se vea ahorita, un K0, un K1 y un K2, de manera que K0 beta 0 más K1 beta 1 más K2 beta 2 sea lo que aparece en la condición que quiero contrastar. Entonces, la primera condición en este caso es beta 1 igual a 0. Entonces, quiero ver qué valores le pongo a las Ks para que yo solo tenga ese beta 1, que es lo que está aquí. ¿Qué valores? Pues no quiero que aparezca beta 0, entonces este K0 debe de ser 0. Y tampoco quiero que aparezca beta 2, entonces K2 debe de ser 0. Entonces ya automáticamente puedo decir, este tiene que ser 0 y este tiene que ser 0. Ahora, quiero que solo aparezca beta 1. Por lo tanto, ese K1 debe de ser un 1 para que solo me quede el beta 1. Y esa es la forma en la que lleno el primer renglón para digamos, para representar a este beta 1 que estaba en la primera condición. Luego me voy a la segunda condición. En este caso es beta 2 igual a 0. Entonces ahora quiero solo que quede beta 2. Y otra vez me pregunto ahora qué tendría que estar pasando para que solo tenga a beta 2 en el modelo. Entonces vuelvo a escribir esto, K0 beta 0, K2 por beta 2. Entonces solo quiero a beta 2. Entonces no quiero que aparezca ni beta 0 ni beta 1. Entonces estas dos tienen que ser 0, 0 y 0. Y si quiero que aparezca beta 2, pero solito. Entonces K2 debe de ser 1. Y esta sería la forma en la que yo llenaría la matriz K. La diferencia con regresión lineal simple es que ahí siempre hacíamos pruebas con un renglón y ahora vamos a empezar a tener matrices K con más de un renglón. Y entonces aquí ya lo estoy empezando a trabajar. Vean, estoy definiendo esa matriz K que ahorita mencioné. Estos serían los valores del primer renglón. Entonces, 0, 1 y 0. Y luego estos serían los renglones del segundo renglón, 0, 0 y 1. Y aquí tengo pues las dimensiones de la matriz que ahorita mencionábamos, 3 columnas, 2 renglones, y para que esté bien llenada le voy a poner que llene renglón por renglón para que vaya tomando esta información primero y luego esta información para el siguiente renglón. Esto sería acá, si quieren lo voy a imprimir para que lo vean. Sería justo la matriz que acabo de describir. Y obviamente necesito el vector M. ¿Quién era el vector M para trabajar? Eran las constantes que aparecían en las condiciones. ¿De qué dimensión debe de ser el vector? De tantas condiciones como aparezcan aquí. Entonces aparecen 2. M es un vectorcito de 2 entradas. En la primera condición es 0.
y la segunda condición es 0. Entonces aquí sería 0 y 0. Entonces debo de definir un vector de 2 entradas, que es este. Así lo definiría en R. Y finalmente, para hacer la prueba, recuerden que la función GLHT activa lo que quiero hacer, las combinaciones lineales. Entonces le estoy pasando en SK y como va a ser una prueba de hipótesis, le voy a pasar las constantes contra las que voy a comparar a esta matriz K. Con esto solamente activo, como que le digo a R, mira, sobre esto quiero trabajar. Y con el summary, yo le voy a pedir que haga una prueba de hipótesis. Y como ahorita voy a hacer la de igual contra diferente usando la prueba lineal general, esa prueba es una prueba F. Entonces le voy a pedir aquí que la prueba sea la prueba F global. Y la salida es este numerito que debería coincidir. Cuando es muy chiquito a veces no coincide, pero en general debe coincidir con este numerito. Y de hecho toda la información que está aquí debería coincidir con esto. Este 68.96 debería aparecer aquí. Digamos, como prueba global, vamos a decirlo de alguna manera, pero lo importante es que el p-value coincide porque estoy haciendo la misma, digamos, el mismo contraste que estoy trabajando arriba. Entonces, 5.89, perdón, 5.829 por e a la menos 12 y, digo, por algunas décimas ahí que se están, digamos, trabajando, pues estaría haciendo esta prueba aquí. Y esta sería como la réplica de lo que sería la pruebita que está allá arriba para hacer este contraste, que sería el contraste de la prueba F asociada a la tabla ANOVA, ¿no? Sería como al mismo tiempo, este beta 1 y este beta 2 son iguales a 0 y pues es lo que nos estaba dando esta pruebita que sale automáticamente. Perdón, esta no era la salida, era esta, la de los dos. Esta era la salida que se está replicando. El 34.18 es el que da en la salida y este es el numerito que ahorita lo estaba describiendo. Y este es el que saldría directamente del, digamos, del summary. Este primer punto entonces es para que ustedes vean que nosotros podemos replicar algunas pruebas. No necesariamente tenemos que depender de lo que nos da el summary, sino que esta información, si yo sé qué estoy haciendo, yo la puedo generar solito, ¿no? ¿Con qué herramientas? Pues con, por ejemplo, la prueba lineal general, que me replica exactamente el mismo contraste si es que yo lo quisiera realizar. ¿De esto hay dudas o comentarios? Bueno, hasta aquí lo vamos a cortar. Terminaríamos con este script, ya le falta muy poco el día de mañana. ¿Sí, Daniel? Igual al final se aplicó la prueba F en relación a la tabla ANOVA o era otra prueba. Esta era la Esta prueba era la F. prueba F. ¿Pero es la misma que la anterior o es diferente? Es Es exactamente, exactamente. mire, dejes a imprimir. Este summary fit era el del modelo con las dos variables. Es este. Entonces, este numerito coincide exactamente con esto. Sí, ya, Y ya, solo gracias. estaba Solo estaba replicando. replicando. Nada más que cuando lo empecé a leer, me equivoqué y lo comparé con el modelo que solo tenía X1. Por el orden. Pero era sobre el que se compara y sobre el que estoy replicando es sobre el que tiene a las dos variables. Entonces también nos da como más libertad porque igual podemos hacer pruebas en simultáneo, pero ya no forzosamente con cero, ¿no? Exacto. Exacto. Puedo Ok. Puedo cambiar, puedo cambiar, puedo ponerle ponerle. dirección, etcétera. Eso es lo que vamos a ir viendo que tiene más cosas que yo puedo hacer con Mulcom. Lo vamos a ir trabajando todavía más. Gracias. Sí. Bueno, entonces sería todo por esta sesión
y nos vemos mañana en línea también. Dejé las clases en línea por ahora, a ver qué se decide, pero esperemos que no pase nada. Recuerden que al inicio de la presentación les mencioné que cualquier cosa íbamos a seguir en línea, ¿no? Entonces, para que por ahí revisen la presentación, sí lo había comentado, y entonces no pararíamos nosotros en ningún caso, ¿no? Pero siempre se grabarían las sesiones y seguiríamos trabajando. Sería todo por hoy. Nos vemos mañana. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego.